Pero lo que dice la oposición actualmente es que por primera vez se demostró el fraude. Quiere decir que esta oposición, María Corina Machado, el Mundo Gonzalo Urrutia, No, esta mira, gente nos están gente, mintiendo, nos están mintiendo. sí, yo creo que incluso gente del ámbito sabe perfectamente que el fraude está demostrado. Fuera de orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. Mira, amigas y amigos, estamos con Guillermo Salas. Guillermo Salas ha estado durante varios años investigando junto a otro grupo de profesionales en la materia lo relacionado al fraude electoral que se comete en Venezuela desde que el chavismo llegó al poder. Porque también hay que decir que antes de que llegara el chavismo al poder también había fraudes electorales. Pero parece que eran en muchos casos excepción y en muchísimos casos fueron llevados a tribunales y hubo situaciones en las que se tuvo hasta que repetir elecciones en más de una ocasión. Yo recuerdo particularmente que en el estado Vargas hubo que repetir una elección en un número determinado de mesas donde se comprobó un fraude electoral para la elección de diputados al Congreso de las elecciones del año 93. Y recuerdo que hubo una repetición de elecciones en el estado Sucre. Recuerdo que hubo una repetición de elecciones en el año 93 en Barinas, que benefició a Gerard Cartay del partido Copey. En el estado Sucre, la repetición de elecciones benefició a Ramón Martínez, si no recuerdo mal. Hubo casos de repetición de elecciones en municipios, en circuitos, para diputado, para alcalde, para concejal, etcétera. Lo que quiere decir que el fraude electoral parece ser que está dentro de la idiosincrasia política venezolana. Pero como el chavismo no es más que una suma de todos los males anteriores magnificados y convertidos en antivalores, en el chavismo en estos 25 años se ha levantado un inmenso muro de contención de la soberanía popular, que es eso que llaman el poder electoral. Yo no sé, Guillermo, si tú estarás de acuerdo conmigo, pero la base, la piedra fundacional del fraude electoral es haber creado eso que llaman el poder electoral en la Constitución del 99. Bienvenido, Guillermo, gracias por estar acá. Hola, muchas gracias, Daniel. Sí, en efecto es casi como el uso perverso del lenguaje, donde te ponen como un poder separado, el poder electoral, en un país donde no existe separación de poderes para nada, ¿no? Incluso, si vamos a hablar de los fraudes electorales del chavismo, sí, había sobre todo escamoteo de votos. Muchos sitios donde se había escamoteo de votos, sobre todo en cosas regionales, y volteaban el resultado de la elección producto del escamoteo de votos. Eso antes de la llegada del chavismo. Yo creo que incluso desde la misma elección de 1998, si entendemos un fraude, que el fraude lo que hay en esencia es un engaño para obtener un beneficio, el primer fraude electoral del chavismo fue el de 1988, donde Chávez se presenta como un demócrata, engañando a todo el mundo para obtener el poder. 1998. 1998, él se presenta como un demócrata que no lo era y simplemente obtuvo el poder, se olvidó que no era un demócrata, después se mostró el tipo de tirano que era y empezó a montar una tiranía. Claro, Guillermo, pero recuerda que ese año también hubo otro intento de escamoteo de la voluntad popular cuando el estatus político de la época, a sabiendas de que había una posibilidad de hacer unas mega elecciones donde se iban a escoger el mismo año gobernadores, diputados, senadores, diputados a las asambleas legislativas y el presidente, ellos decidieron separar las elecciones y colocar el 8 de noviembre del 98, por primera vez en la historia de Venezuela, las elecciones parlamentarias separadas de las elecciones presidenciales que se realizaron en solitario el 6 de diciembre. Eso de alguna manera también fue un intento de burlar la soberanía popular. Fue un intento de burlar la soberanía. Sí, definitivamente. Ellos buscaban que no llegara Chávez, entonces trataron de adelantar las elecciones parlamentarias, que eran las más importantes en ese momento, para que Chávez, que venía aumentando popularidad tremendamente, no ganase el Congreso de la República. Entonces fue de esa manera que se obtuvo un Congreso de la República que no le era favorable al chavismo y que lo presidió fue Enrique Capriles. Por cierto, ese Congreso se lo
con la Asamblea Nacional Constituyente, Chávez se lo virló tan pronto montó su Asamblea Nacional Así es. Constituyente. Ahora, Guillermo, vamos a ponerle fecha a estas cosas. Tú dices que ya en el 98 evidentemente hubo, desde el punto de vista político, un fraude a la soberanía cuando se le permite a un golpista que había atentado contra la democracia competir dentro de las normas de la democracia, diciendo que era un demócrata cuando en realidad lo que venía era destruir la democracia. Ese para ti es el primer gran fraude del chavismo. Pero Claro, luego ¿cuál vendría siendo? Porque en el año 99, para mí, ese referendo que se hizo para que la gente escogiera unas bases comiciales para la constituyente, todo ese proceso fue fraudulento. Claro que este fue un proceso totalmente fraudulento, porque la Constitución del 61 obligaba a que los cuerpos colegiados, la elección de los cuerpos colegiados se respetara la representación, la representación proporcional de las minorías. Y entonces crean dos matemáticos, se buscan dos matemáticos, que uno es Merentes y el otro es Ricardo Ríos, que hacen una cosa que llamaron el quino, las llaves de Chávez, con el cual destruyeron ese precepto constitucional y le dieron al chavismo el control hegemónico de la Asamblea Nacional. Ese control hegemónico se ejecutó, para quienes no lo recuerdan o para quienes son muy jóvenes o para quienes no son venezolanos y no están habituados al asunto. El sistema Chávez burla la constitución vigente que lo obligaba a que la constituyente fuese electa con una representación proporcional de las minorías, y para burlar eso impone unas bases comiciales para la elección de esa constituyente y la somete a referéndum, en un referéndum donde participó menos del 30% de la población electoral. Aprueban esas bases comiciales y se carga la representación proporcional de la minoría. Y eso permite que el chavismo, con el 53% de los votos, se quede con el 98% de los escaños, sin la representación proporcional del 46% restante del país. Eso nos hace entonces pensar, algo que no les gusta decir a ninguno de los actores politiqueros, que esa constitución del 99 es fraudulenta desde su origen. Por supuesto que lo es. Y más aún peor, Daniel, poco después de aquella escogencia de los asambleístas, que fue totalmente fraudulenta, el diario El Nacional publicó un artículo cuyo título era "El punto fijismo recibió una lección de matemática". ¿Por qué? Porque dos matemáticos habían hecho un modelo unas bases comiciales absolutamente tramposas para quitarnos a los venezolanos la soberanía y dar un golpe de Estado. Ahora, ahí hubo todo un proceso fraudulento, un proceso de fraude jurídico y una utilización torcida de las normas para imponer la constituyente, y lo que vino después también lo sabemos. Ahora, vienen las primeras elecciones después de esa constituyente. Ajá. Las elecciones del 2000 fueron fraudulentas, donde ganó Chávez, le ganó Arias Cárdenas. Hay muchas cosas que indican que eso fue un inmenso fraude. Permíteme un poquito, echarte un poquito en retrospectiva de eso. Esas elecciones, y un poquito aplicarle a la audiencia. Supuestamente, después de la Asamblea Nacional Constituyente, todos los poderes debían relegitimarse, incluyendo el del presidente de la República. Entonces se preparó lo que se llamaba la mega elección. La mega elección, todos los cargos de elección popular debían reelegirse de nuevo, ¿no? Entonces, el sistema que se usaba en Venezuela era un sistema de una compañía americana que se llamaba IS&IS, que era el que fabricaba las máquinas aquellas que eran las lectoras ópticas que se usaban. Y la misma compañía IS&IS, la compañía americana, programaba lo que llaman la flashcard. Los flashcards es lo que se encargaban de leer los votos. Eran unos votos en tarjetón que los leía estas máquinas ópticas, que estaba programada por esta compañía americana, la flashcard. Entonces a los venezolanos se nos fue vendiendo una historia, yo creo que totalmente mentirosa, porque lo que se nos vendió, había una especie de personaje que algunos recordamos, que decía, no, las elecciones van a ser el 28, el 28, el 28, y esa es la narrativa que se nos vendía, ¿no? Cuando uno lee aquí el informe del Centro Carter sobre el 2000, uno ve otra historia totalmente distinta, ¿no? La historia oficial fue que no se pudo organizar esas elecciones por una serie de problemas.
Cuando uno ve el informe del 2000 del Centro Carter, uno ve unas cosas horrorosas. Esta gente, el chavismo, le exige a la compañía americana que se traslade sus técnicos a Venezuela y que trasladen para programar aquí en Venezuela la flashcard. El resultado de la elección dependía de la programación de esa flashcard. Cuando vienen a Venezuela, según dice el mismo informe del Centro Carter, ellos detienen a los técnicos americanos y confiscan las máquinas. ¿Ok? Entonces, Eso ocurrió en el año 2000. En el año 2000. En el año 2000 vinieron los técnicos de la compañía propietaria de las máquinas que iba a contar los votos y el régimen chavista los metió presos. Y les confiscó el sistema. A nosotros nos vendieron todo aquel choque fue en el Tribunal Supremo de Justicia con que se suspendieron las máquinas. Después también lo dice el Centro Carter muy claramente. Entonces buscaron de chivo expiatorio a la compañía esta americana. Entonces pusieron estas mismas máquinas en la compañía americana, pero programadas esta vez en Venezuela, porque le exigió al gobierno venezolano que le dejara las máquinas para ellos programarlas, la compañía a través de Intra, o no de Intra, sino del ingeniero de Intra que estaba en Venezuela, es quien programa los chips. Entonces, después que ellos postergan las elecciones, están programadas en Venezuela. Quiere decir que la Asamblea Nacional que se escoge en el año 2000, el presidente muy probablemente también que se escoge en el año 2000, los alcaldes que se escogen y los gobernadores que se escogen, y podemos nombrar a quienes se escogen. Ahí se escoge como diputado a Henry Ramos Ayub a la Asamblea Nacional. Ahí se escoge como alcalde de Chacagua a Leopoldo López y como alcalde de Baruta a Enrique Salas Romer. Ahí se escoge como gobernador del Zulia a Manuel Rosales. Ahí se escoge a una serie de personajes que aparecen de la nada como alcaldes por todo el país, de partidos opositores jóvenes. ¿Quiere decir que sobre esa elección también está el manto del fraude? Bueno, está la sombra, por lo menos la sombra inmensa de la duda, porque tú me vas a agarrar y pides que vengan los técnicos americanos a programarlas acá, me los metes presos, y después tú me dices, no lo hagan programar ustedes. Ahora las máquinas las programamos nosotros aquí en Venezuela. Esas fueron las elecciones del año 2000. Luego de esas elecciones viene el que probablemente sea el gran hito de los fraudes electorales y el inicio de otro periodo, que es en el año 2004, cuando decide la oposición de aquel entonces iniciar el procedimiento, bastante tortuoso por cierto, para la recolección de firmas que llevaría a la convocatoria de un referéndum revocatorio contra Chávez. En ese momento aparecen estos niños mágicos, los padrinos mágicos de Smartmatic, con unas super máquinas y con un sistema electoral inviolable al cual no le iba a caer ni polilla ni comején jamás, y que iba a garantizar no solamente el secreto del voto, sino la pulcritud de los resultados. Mi pregunta es, ¿ese referendo revocatorio fue transparente? No, yo creo que ese referéndum revocatorio fue un fraude burdo y evidente. ¿Por qué? Bueno, porque vamos a entender cuál es la esencia de los fraudes. Toda esencia de los fraudes es que te venden. Los fraudes son en el fondo un truco de magia. Eso simplemente. Yo te meto a ti en el cerebro un deber ser. O sea, tú te llenas el deber ser, entonces tú crees que eso es lo que va a pasar. Y después, en el momento de la verdad, el deber ser, el ser no tiene nada que ver con el deber ser. Pero como tú te quedaste con la cabeza con el deber ser, tú crees que lo que pasó fue la realidad. ¿Cuál era el deber ser que nos vendieron con el sistema electoral en el 2004? Nos vendieron dos deber ser, que las máquinas estaban allí para contar los votos. Y otro deber ser fue que nos vendieron fue que las máquinas, que se le iban a auditar los resultados de las máquinas de una forma clara y convincente, ¿no? ¿En qué conseguía esa auditoría? Que luego de que las máquinas imprimieran los resultados, las máquinas, luego del cierre de los centros,
se iban a cotejar las papeletas estas, porque decían que no se podía Los haber fraude papeles. con las papeletas, Ujú. se iban a cotejar contra los resultados de una muestra del 1% de las Con las actas, exacto. Es decir, que se iba a Las agarrar actas el contra acta, las papeletas. se iba a abrir la caja y se iba a contar el número de votos que había en la caja para compararlos con las actas y hacer una auditoría. Exactamente. Y entonces eso se iba a hacer en el 1% de las máquinas de votación. Pero entonces, eso no fue lo que sucedió. Eso fue lo que nos vendieron y es lo que nos siguieron vendiendo, que esas auditorías evitaban el fraude. Pero ¿qué fue lo que pasó? Esas auditorías fueron simplemente, no funcionó así por una razón. Porque surgió una situación imprevista que ellos mismos habían fabricado. Déjenme explicarles cuál era la situación esta imprevista. Y recuerda que si estos politiqueros se han dedicado a montarse en tarimas y hacer conciertos, que tú te vayas de vacaciones no quiere decir nada. Escocia es un buen destino. Hablemos de Escocia en castellano. Tú viajas a Escocia pero en tu idioma, conoces la maravillosa tierra escocesa, que te lo cuenten todo en tu idioma. De eso se encarga la gente de Hablemos de Escocia en castellano. Hablemos de Escocia en castellano, tú viajas a Escocia pero en tu idioma. En el caso de tu empresa, de tu emprendimiento, de tu negocio personal, de tus actividades grandes, pequeñas o medianas, déjate llevar por la gente de Ditra. Ditra es transformación digital y te ayuda a diseñar las mejores soluciones para que los procesos de tu empresa estén adaptados a la nueva tecnología. Facilites las cosas y no tengas que estar anotando todo en papelitos ni tener una cartelera de corcho ahí con un poco de tachuelas. Entonces, deja eso en el pasado. Escanea el código QR que ves en pantalla y súmate a la dimensión de la transformación digital que te ofrece Ditra. Ditra es transformación digital a tu alcance. En el caso de quienes tenemos familiares en Venezuela, tenemos que entender que la previsión funeraria siempre va a ser algo necesario. Esto no es ser pájaro de mal agüero, esto es ser previsivo. Eternity es previsión funeraria. Eternity con planes que van desde menos de $20 al mes te permite que cuando afilies a un familiar en Venezuela con un pago mensual que en muchas ocasiones no llega siquiera a los $20 al mes, puedas asegurar los gastos funerarios y no andar corriendo a última hora. Eternity Previsión Funeraria, Eternity, acortando las distancias en los momentos difíciles. En España, con todas las de la ley, con Hispanidad, Abogados y Asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería. En España, todos tus procesos de extranjería, déjalos en manos de los mejores. Hispanidad, Abogados y Asesores. En España, con todas las de la ley. Y en los Estados Unidos, tienes que tener una póliza de seguro. Póliza de seguro de salud, póliza de seguro de vida. Y en cualquier parte del mundo, cuando vayas a viajar, no te olvides de tener una póliza de seguro de viaje. La mejor póliza fue la que compraste ayer. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer. El segundo mejor momento es hoy. Mañana puede ser demasiado tarde. Tu asesor Gustavo está allí para ti. Tu asesor Gustavo, asegúrate bien. Que en vez de poner una urna electoral o una caja para cada máquina de votación, que era lo lógico, ellos pusieron una caja para 3 máquinas de votación. Entonces, cuando llegó la hora de la auditoría, los auditores designados por el CNE dijeron: mira, nosotros no, son muchas máquinas, era una, no podemos. Entonces, eso te lo hacen en la madrugada y simplemente no se hizo esa auditoría, sino que se suspendió de forma selectiva. Es decir, era imposible hacer una auditoría de un acta emitida por una máquina y una caja, porque en la caja estaban los votos de 3 máquinas. Exactamente, ellos habían fabricado una situación imprevista. Ven acá, Entonces, un momentico, aguántate ahí. Me voy a adelantar 20 años, porque eso fue en el 2004 y estamos en el 2024. Guillermo, hace un mes, porque este programa está emitiéndose un mes después del último y reciente fraude del chavismo contra la soberanía popular, se le dice a los venezolanos que por primera vez hemos demostrado de forma fehaciente de que han hecho un fraude. En el 2004 se logró demostrar que esta gente se había robado las elecciones de referendo. Pero por supuesto que sí, hizo por 200 cosas. Primero hizo cosas, Daniel. Primero, no hace falta hacer ni la parte de la matemática. Creo que la parte de la matemática está de más. Cuando tú ves todos esos procedimientos, o sea, que me vas a hacer la elección, entonces me pones 3 máquinas por una caja en vez de una. Si tú no te das cuenta que todo eso te lo hace, no por equivocación, sino porque es el montaje deliberado de un fraude electoral, es que te van a enterrar en urna blanca, ¿no? O sea, si no te das cuenta, eso ya en sí constituye una prueba del fraude y constituye sobre todo que es inaceptable ese procedimiento. Porque no se puede auditar.
porque no te dejaron auditarlo. O sea, si esta gente, o sea, mira, la mejor demostración de fraude de un matemático que era bien joven, ¿no? Y este decía así, no, mira, que no, la mejor demostración de fraude es pensar, no, que esta gente te puso ahí la máquina, no, para que tú no te molestes en contar los votos. O sea, hay que ser bien inocente para pensar que no te la pusieron ahí para robarte. O sea, el chavismo nos puso a nosotros una máquina para que no nos molestáramos en contar los votos. O sea, yo creo que si no nos damos cuenta de eso es tremendo. Sí, Guillermo, pero lo que dice la oposición actualmente es que por primera vez se demostró el fraude. ¿Quiere decir que esta oposición, María Corina Machado, el Mundo Gonzalo Urrutia, esta gente nos están mintiendo? ¿Nos están mintiendo? Sí, yo creo que incluso gente de la MUD sabe perfectamente que el fraude está demostrado. Incluso gente de la MUD hizo demostraciones de fraude tremendas y contundentes. Lo que pasa es que la política fue la decisión política fue no denunciar el fraude. ¿Por qué? Recuerda que después de... yo nunca entendí eso, me pareció un disparate. Bueno, pero que uno de los argumentos es, Guillermo, es que si a ustedes, los que se las pasan hablando del fraude, que se la pasan diciendo esas cosas, si ustedes le dicen a la gente que se van a robar los votos, entonces eso desestimula el voto, desesperanza a la gente, entonces la gente no va a votar. Claro, no va a votar, y creo que un mes después de aquel referéndum de 2004, venía una elección de gobernadores y alcaldes. Y había que hacer que la gente fuera a votar, ¿entiendes? Porque esta gente entendió la importancia de repartir, de saber repartir. O sea, creo que fue un mes y medio después de aquella elección, no fue más de 2 meses de aquella elección, venía una repartición de caramelitos. Y había que comenzar había lo que llaman ellos que pasar la página. Había que pasar la página del fraude y no quedarse a discutir las cuestiones de fondo y de principio. Pero también hubo una situación bien importante que en ese 2004, Guillermo, a ver si voy por aquí, por este camino, algo así como 10 años después, o 12 años después, 11 para ser exactos, ocurrió más o menos lo mismo, pero al revés. Porque en el año 2004, cuando se realiza el fraude y se roban el referéndum revocatorio, en efecto, un mes después fueron las elecciones regionales. Y en esas elecciones regionales el chavismo impuso una depuración del liderazgo opositor. Y se cargaron a los dos liderazgos principales, que habían llevado adelante el referéndum revocatorio y a los cuales se les veía como potenciales candidatos presidenciales después de la salida de Chávez del poder por vía electoral, que eran Enrique Mendoza, gobernador de Miranda, y Alfredo Peña, alcalde mayor de Caracas. Además de eso, se cargaron a Enrique Fernando Salafeo como gobernador de Carabobo, se cargaron a el cura Calderón, si no recuerdo mal también, por ahí, yo no recuerdo si fue antes o si fue después, pero en fin, arrasaron el liderazgo opositor y quedaron Manuel Rosales en el Zulia como gobernador y Morel Rodríguez como gobernador de Nueva Esparta. Y el resto que quedó fueron los alcaldes de Primero Justicia, que todos fueron renovados. Luego en el 2015, que se dice mucho, y tú habrás escuchado muchísimo, bueno, pero ¿cómo va a ser un fraude? ¿Cómo van a hacer fraude? ¿Cómo va a ser ese fraudulento el sistema si en el 2015 ganamos la Asamblea Nacional? La oposición ganó la Asamblea Nacional en el 2015. Y si revisamos y metemos ese triunfo supuesto en el microscopio, no nos damos cuenta que lo que ocurrió en el 2004 con el liderazgo opositor, que fue depurado y purgado, fue lo mismo que ocurrió con el liderazgo chavista, porque Maduro se cargó a los principales dirigentes regionales y municipales del chavismo, les mató la cabeza a todos, les impidió tener representación en la Asamblea Nacional y les socavó las bases a personajes que eran generales en jefe que venían de ser ministro de la Defensa y comandante de ejército con Chávez, a Rangel Silva en los Andes, a Mata Figueroa en Nueva Esparta, a García Carneiro en Vargas. Y lo que vino después de eso fue la purga completa de todo el liderazgo chavista que había estado junto a Nicolás Maduro en el gabinete de Chávez. Tarek El Aizami, Jorge Giordani, Rafael Ramírez, Miguel Rodríguez Torres, etc. Podemos decir, en conclusión, que
el sistema electoral del chavismo es un simple instrumento para decidir quiénes van a ser los actores políticos que van a jugar el juego. Sí, claro que sí, pero antes quiero terminar de contestar la pregunta anterior. A ver. Sí, el fraude de 2004 sí fue totalmente demostrado. Aparte de todas estas cuestiones circunstanciales que les digo, las pruebas matemáticas son más que contundentes de que se robaron la elección y que el fraude fue generalizado y selectivo, que ocurrió en todas o en casi todas las máquinas de votación, y está en ese libro escrito El poder de la matemática, y ahí lo que dice que fue un fraude, la burla más grande que se le ha hecho a un pueblo, ese referéndum de 2004. Lo que lo lean, porque está en un lenguaje muy sencillo para que todo el mundo lo pueda entender. Y yo creo que mientras más gente lo entendamos, más entendamos cómo funciona y opera el chavismo, más chance tenemos de salir de él. Y eso es un poco lo que yo creo, un poco que la verdad se debe difundir y no tapar. Con respecto a lo otro, hay que entender que las máquinas de votación están allí para garantizar resultados electorales que garanticen la permanencia en el poder del hegemón, bien sea de Chávez o de Maduro. O sea, que no vaya a haber ningún resultado que perturbe el cambio de régimen. Por ejemplo, en las elecciones parlamentarias de 2015, sí, ganó la oposición, pero fíjate, esas elecciones en ningún momento ese resultado jamás perturbó la permanencia del chavismo en el poder. Esa Asamblea Nacional no hizo nada por sacar al chavismo del poder, si se ponen a ver. Por ejemplo, el nombramiento del CNE. Ellos tenían la facultad para nombrar un nuevo CNE. Resulta que para nombrar ese nuevo CNE, el presidente de aquel Congreso, que fue Henry Ramos Alup, de aquella Asamblea Nacional, que fue Henry Ramos Alup, dejó para el último día posible la escogencia del nuevo CNE, de la nueva directiva del CNE. Y el día que se va a hacer esa escogencia, 3 diputados de un nuevo tiempo no asisten a la Asamblea, entonces no se puede escoger un nuevo CNE. Simplemente creo que nos engañaron como unos tontos y nos siguen engañando como unos tontos. Y no se te olvide que el presidente del comité de postulaciones era un joven diputado llamado Juan Guaidó. Eso no se nos puede olvidar. Ahora, Guillermo, tú has escrito este libro, El poder de la matemática, donde has expuesto en un lenguaje apto para que cualquier persona no matemática comprenda lo que han hecho, no solamente en Venezuela como laboratorio, sino a nivel mundial, con las distintas franquicias exportadoras de fraude que ha habido en distintos lugares. Bueno, aquí se va por Filipinas, aquí se va para distintos sitios, y esto es una cosa verdaderamente asquerosamente sorprendente. Este libro se encuentra a la venta en Amazon. Yo le recomiendo a todo aquel que quiera abrir su mente a la comprensión de lo que está ocurriendo en Venezuela y entender que no es primera vez. Este libro fue publicado antes de que ocurriera el fraude del 28 de julio y contiene una investigación que se ha inclusive hecho durante 20 años. Ahora, Guillermo, para despedirnos, quisiera hacerte la siguiente pregunta, que me la ha hecho. Mucha gente me ha dicho, cuando hables con Guillermo, pregúntale esto. Luego de tener 20 años viendo cómo ocurre el fraude, constatándolo, demostrándolo y viendo cómo la clase política prefiere ignorar el asunto, viendo toda esta situación, ¿cuál es para ti el fraude más escandaloso que han hecho en estos 20 años? ¿Cuál es la cosa que tú dices, oye, esto nunca jamás en la vida lo habíamos visto? Pero hay 3. Bueno, el de 2004 fue una burla terrible. El de 2007, cuando se le produce la situación esa imprevista, que le dice, ustedes tienen que negar el fraude. Baduel, claro, cuando aparece Baduel en el 2007. Esa fue la situación imprevista. Ustedes no agarran este fraude, no lo van a cobrar, y tuvieron que esconder 4.600 actas de votación, no las tuvieron que ocultar. Eso también fue vergonzoso. Pero este último, yo creo que supera con creces todo. Simplemente una ridiculez, ¿no? Es un fraude en el que, primero, los 3 números que dice Amoroso, resulta que un periodista argentino que es tuitero,
y se da cuenta de un día después que eran una ridiculez. Si quiere poner un video después para que vean lo ridículo que son estos tres números que dio Amoroso. No han podido mostrar las actas, no han podido presentar los resultados, no han podido presentar nada. Mi impresión es que a ellos se les presentó una situación imprevista. Ahora, ¿cuál fue la situación esta imprevista? Primero, no, que ellos pensaban que Maduro no era tanta minoría. No, ellos tenían encuestas perfectas en lo que sabían que ya Maduro no tenía nadie. Sin embargo, ellos estaban muy tranquilos. Por el mediodía, en la tarde, estaban todos muy, muy tranquilos y muy confiados en su sistema de votación y muy confiados en las máquinas. Lo que sorprende y lo que me llama la atención mucho es que a partir de la noche empiezan a pegar el grito en el cielo, les cambia la cara, mandan a parar todo el sistema y se vuelven verdaderamente neuróticos. Y dicen, incluso dicen que le habían hackeado las máquinas. O sea, lo que dice el chavismo es totalmente mentira. O sea, yo creo que la situación imprevista que se les produjo, porque indiscutiblemente, porque ellos habían llegado a cierto grado de destreza en los fraudes electorales, ellos habían mejorado muchísimo. Entonces la pregunta es ¿por qué en el 2024 hacen esa chapuzada tan horrible? Entonces, mi opinión es porque se les presentó un imprevisto tremendo. Y para mí el imprevisto fue que las máquinas dieron los resultados verdaderos. Ahora, ¿por qué lo dieron? Yo creo que si bien hubo una mejora tremenda del cuidado del voto a través de los comanditos, pues yo creo que eso no fue lo definitivo. Entonces ahora salieron la tesis del Anonymous y lo que llaman Cyber Hunter y un hacker chileno que se llama Astra, que yo la verdad que no creo todavía que eso haya sido. Okay. Ellos no dieron que se crearon las máquinas, no, sino que hackearon el fraude. Pero lo que sí tengo claro, que por alguna razón las máquinas no respondieron a la trampa, sino que estuvieron programadas para de verdad reportar los resultados verdaderos de la votación. De esos resultados, el grupo de María Corina pudo obtener muchísimas actas y las imprimió, y por eso fue que les quedó tan, pero tan burdo ese fraude que ahorita están con un teatro del absurdo en el Tribunal Supremo de Justicia, tratando de fabricar unas actas y de poner los resultados. Ahora, Guillermo, fíjate que hay una teoría por ahí que rueda así, en las redes sociales y en algunas personas echan el cuento, de que en efecto habría habido una especie de intervención que inclusive puede haber sido un trabajo interno dentro del chavismo, que impidió que los datos que emitían las máquinas fuesen burlados otra vez por un camino oculto para que llegaran transformados a la sala de totalización y ahí se emitiera el acta final y el boletín oficial que iba a leer Elvis Amoroso. ¿Eso puede haber ocurrido? ¿Que no le funcionó el mecanismo usual fraudulento? Sí. Incluso si yo fuera a apostar a que vino una cuestión interna. Y recuérdate una cosa, Daniel. Estas maquinitas y este sistema de hacer trampa se ha granjeado muchos enemigos en el mundo. Al lado del mundo ahorita muchos enemigos, que hay gente que detesta la maquinita. Hace poco hubo una acción jurídica en Nueva York, una deposition contra una de estas compañías, y en el estado del sur de Florida mandaron a detener a algunos de los fundadores directivos de Smartmatic por una cuestión relacionada con Filipinas. Yo creo que aquí hay algo muchísimo más grande, y también creo, Daniel, que hay algo que nos decían los políticos venezolanos, que creo que es absolutamente falso. Ellos dicen hace tiempo que esto es un problema de los venezolanos y lo resolvemos los venezolanos. No, esto es un problema global que incluye una forma de someter a los pueblos, que va desde primero tomar el poder judicial, mantener poderes hegemónicos y eternizarse en el poder gracias a elecciones fraudulentas. Y esto fue, olvídate de las mises, no es lo que más hemos exportado. Nosotros lo que más hemos exportado en Venezuela son estos sistemas de votación. Bien, Guillermo, te agradezco muchísimo esta conversación. Amigas y amigos, les digo que por favor, si quieren profundizar en esto, no dejen de leer el libro de Guillermo Salas, El Poder de la Matemática, donde está perfectamente explicado
cómo se realiza el fraude electoral en Venezuela, que no ocurrió por primera vez en el 2024, ni es primera vez que se demuestra. Prueba de eso es este libro que fue publicado antes que ocurriera el fraude del 28 de julio. Muchas gracias, Guillermo, por habernos acompañado. Amigas y amigos, gracias a ustedes también por haber estado aquí. Y recuerden que, mira, yo creo que al final, fíjate, también le pasó a Tibisay. Tibisay se fue a visitar a Chávez, a pesar de que estaba, de que es una de las constructoras de ese sistema electoral. Así que no se extrañen que Luis Amoroso también termine pronto visitando a Chávez. ¿Y dónde está Chávez? Tú, Chávez. Te lo repite, Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo.